Muy bien, entonces, la asociación de iglesias, ¿sí? Hasta este punto se ha observado ya el significado de comunión en el capítulo 26, párrafos 14 y 15. Comunión en la confesión de fe, obviamente, que es lo que se está observando. Comunión en los escritos eclesiológicos, aquellos documentos que tienen que ver con la eclesiología particular que abrazamos. Comunión como unión orgánica en los registros asociativos, porque hay muchos registros maravillosos sobre cómo funcionan las asociaciones eclesiásticas. Y entonces nos acercamos a un enunciado más, que en este caso se llama comunión en los documentos de las asambleas generales. Comunión en los documentos de las asambleas generales. Así que vamos a ir a partir de ello a continuar. Les invito a prestar mucha atención. Aquí estoy, listo. Vamos a ver entonces, comunión en los documentos de las asambleas generales. Permítame compartir mi pantalla y acompáñenme en esta lectura justamente aquí en la pantalla, ¿sí? Este es el capítulo 6 y déjenme avanzar hacia donde estamos. Sí, aquí estamos. Comunión en los documentos de las asambleas generales, ¿sí? Muy bien, las asambleas generales que se reunieron en Londres desde 1689 hasta 1693 publicaron o dieron su aprobación a varias obras publicadas. Un examen del uso de la palabra comunión en algunos de estos documentos tiene relevancia para este tema. En el informe narrativo de 1689, el término se usó dos veces. La primera vez que aparece en los, en es, en- es, perdón, en las, aparece es en las 7 reglas para nuestro procedimiento adoptadas al comienzo de la asamblea. Se refiere a la membresía de la iglesia. Y entonces se expresa de esta forma que en aquellas cosas en las que una iglesia difiere de otra en sus principios o prácticas, en cuanto a comunión, no podemos imponer ni impondremos sobre ninguna iglesia local en eso, sino que dejaremos cada iglesia su propia libertad para andar juntos como lo han recibido del Señor. Miren el término que se emplea con respecto a, en este caso, ese término tiene que ver con esa comunión entre iglesias, pero en esta comunión entre iglesias no va a haber imposición de una hacia otra en ese sentido. El asunto allí, continúa esta lectura, dice, el asunto allí es el de membresía abierta versus membresía cerrada. En la Asamblea General, iglesias de ambas persuasiones estaban presentes. Es claro que en ese contexto tiene el significado de requisitos para la membresía en cada iglesia local. Que por cierto, si pensamos en la circunstancia de membresía abierta y cerrada, hombres como John Bunyan, por ejemplo, sostenía la membresía abierta, mientras que nosotros sostenemos una membresía cerrada en ese sentido. Es súper interesante entender las distinciones que hay, ¿no? Las otras apariciones hablando de comunión, apariciones en las preguntas propuestas en la asamblea se ven de esta manera. Aquí hay una pregunta. ¿Qué ha de hacerse con aquellas personas que se separan del compañerismo de la iglesia local de la que son miembros y se unen a la comunión de la iglesia nacional? ¿Qué ha de hacerse en ese sentido? Bueno, la respuesta es usar todos los medios debidos para rescatarlos mediante instrucción y amonestación y si no son rescatados por eso, rechazarlos. Mira ese término. Y nota la palabra en la pregunta, ¿no? Y se unen a la comunión de la Iglesia Nacional. En este caso, comunión claramente significa membresía formal. Mira las distinciones. El término se usa una vez en el informe narrativo de 1690 y arroja mucha luz sobre la presente investigación. En la reunión de 1689 se creó un fondo con la intención de proveer ayuda financiera a los pastores cuyas iglesias no tuvieran la capacidad de darles un sustento monetario significativo y para la educación de hombres jóvenes y prometedores para el ministerio. 9 hombres de las iglesias de Londres fueron designados como tesoreros del fondo, encargados de recibir y desembolsar el dinero recaudado. La asamblea de 1690 parece haber invertido
mucho de su tiempo considerando los asuntos relacionados con el fondo. El informe narrativo registra las siguientes entradas: que el hermano Gregory Page, el hermano R. Carter y el hermano Humphrey Burroughs sean añadidos a los 9 tesoreros designados para el fondo. Se resuelve también que cualquiera 5 de los mencionados dos hermanos puedan actuar y hacer cualquier negocio. Que cada congregación local que contribuya al fondo lo haga saber a los tesoreros cuando envíen cualquier suma de dinero a ellos, para que, para qué uso particular está destinado, o cuanto por su uso o cuanto para otro dicha suma, y que mantenga una cuenta aparte de eso. Luego, que los casos particulares de aquellos ministros pobres que no se han concluido por esta asamblea sean dejados a los tesoreros del fondo para actuar con respecto a los primeros según lo indicado o la indicación dada en el informe narrativo de la asamblea anterior, para el mejor establecimiento de las iglesias y el mantenimiento del fondo y la comunión amistosa de unos con otros. Se resuelve y entonces comienza a dar las resoluciones. Mira, aquí tenemos varias, mira, 7 por lo menos inicialmente. Dice primero que todas las iglesias que puedan, deberían tener sus asociaciones de varios condados juntos a otra o más veces al año, según acuerden con respecto a la distancia que los separa. Hablando de distancia, mira la forma en la que se expresa hablando de las iglesias. Que todas las iglesias que puedan deberían tener sus asociaciones de varios condados juntos una o más veces al año. O sea, poder tener comunión, reunirse, tratar asuntos más seguido que una vez al año, ¿no? Me gusta mucho la manera de verlo porque aunque nosotros tenemos una asociación, por así decirlo, nacional, por eso se llama la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas del Ecuador. Aún así buscamos tener comunión más veces en el año, no solo en la asamblea, sino en la conferencia, en los campamentos, y a veces buscamos tener comunión entre cultos unidos con iglesias que son de nuestra asociación, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? En segundo lugar, dice que se resuelve también que de cada asociación 2 personas deberían ser elegidas para visitar a todas las iglesias de la asociación una vez al año para los siguientes fines. Mira, esto es súper interesante. Además de predicarles, inquirir que oficiales ordenados estén entre estas e instar a aquellas que se quedan cortas en esto a apegarse a la regla y que se tenga el cuidado en cada asociación de prestar toda ayuda necesaria. Esas son cosas que deben tenerse en cuenta. Cuando se tienen hermanos que están cubriendo o observando esto, es práctico, ¿no? En el contexto en el que se llevaba esto a cabo es práctico. Es bueno tenerlo en cuenta. En segundo lugar, dice, inquirir qué provisión hacen para su ministro, si es conforme a la necesidad de su ministro y a la capacidad de la iglesia o las iglesias, para que sus ministros puedan entregarse más a la palabra del Señor. En tercer lugar, que donde alguna, en este caso en materia singular, ¿no? La forma de expresión, miembro se quede corta en su, hablando en el sentido ya plural, de ver, miren la forma de expresión, alguna iglesia, por así decirlo, se quede corta en el sentido ya plural de ver, ellos se esfuercen por despertarlos a esto. Y esto es, si alguna iglesia no está prestando atención en ese sentido al deber que tienen como iglesias que son parte de una asociación, que tienen como tal a fin tareas y responsabilidades, entonces deben estos mensajeros esforzarse por despertarlos. Recuerden sus deberes, recuerden sus responsabilidades. Miren esto. En cuarto lugar, donde hay iglesias que tengan ministros que no tengan necesidad alguna y no reciban, que sean despertadas a hacer lo que puedan para el fondo. En ese sentido, que podamos apoyar y que se busque la manera de apoyar este fondo, ¿no? En ese sentido. Número 5, aquellas iglesias que sean capaces de mantener a su propio ministro y pueden hacer algo para el fondo, que sean despertadas a ello. Número 6, que cuando una iglesia haya hecho todo lo que puede hasta el máximo esfuerzo y con todo no sea suficiente, entonces que esos mensajeros pongan a su respectiva asociación al corriente y que juntos consideren lo que puedan ser necesario sacar del fondo, y también que hermanos dotados en cada división estén deseosos de aprender los idiomas que sean presentados a la asociación
y si son aprobados, entonces sean presentados por estos a los tesoreros. Número 7, que ningún ministro que reciba del fondo debería ser alguno de esos mensajeros si puede tenerse eso, ¿no? Y para llevar a efecto estas cosas, dice entonces, en primer lugar, para llevar al acto, ¿no es cierto? La causa ya está, ahora vamos a llevarlo al efecto. Y es primero que se haga una división de todas las iglesias por asociaciones y se encomiende a todas las iglesias como mejor gusten. Dos, que los tesoreros hagan un catálogo de todos los ministros que necesitan suministros de fondo para la próxima reunión general. Tres, que se dé cuenta de ingreso anual estimado del fondo. Cuatro, que ningún mensajero sea enviado a visitar iglesias a expensas del fondo, excepto en casos extraordinarios. Cinco, que viendo que todas las iglesias, perdón, que viendo que todas las iglesias en el resto del país están tan a cargo de sus asociaciones y enviando a sus mensajeros a Londres, que las iglesias en Londres envíen mensajeros al resto del país para predicar el evangelio o plantar iglesias a sus propias y particulares expensas, excepto en casos extraordinarios. ¿Sí? Esa es la manera de animar, velar, tener comunión. Número 6 dice que las iglesias se asocien rápidamente en sus respectivas divisiones a fin de ejecutar las cosas antes mencionadas, ¿no? Y esto es interesante porque, aunque por ahora tenemos una asociación nacional o el país como tal, lo bello de esto es que conforme las iglesias van creciendo y se vuelven más regionales, esto permitiría que podamos tener asociaciones más de regiones también y de forma más locales, donde Quito podría tener a su tiempo y con el anhelo de ver más iglesias su propia asociación, que es parte de la asociación, y cada iglesia es parte de la asociación, por así decirlo, nacional, ¿no es cierto? En ese sentido. Aunque no creemos en iglesias una sobre otra, en ninguna manera que una iglesia tiene autoridad sobre otra, creemos en la importancia de las asociaciones a través de círculos céntricos y concéntricos. Y estos documentos nos recuerdan cómo funcionaban en aquel entonces estas iglesias, ¿no? Pero en este caso, la palabra comunión es ampliamente definida en términos del ordenamiento y funcionamiento de las asociaciones. La reunión anual en Londres procuraba alentar la obra continua de las asociaciones regionales existentes y usaba la administración del fondo como un medio por el cual esto podía lograrse. Cada asociación local era alentada a desarrollar un método a través del cual sus iglesias constituyentes podían ser visitadas anualmente, tanto para inquirir acerca del estado del ministerio de cada iglesia como para alentar la participación del fondo, ¿no? De especial interés resulta la oración que donde alguna, y entonces explica esta forma de palabra, ¿no? Singular, miembro se quede corta en su plural, de ver, ellos se esfuercen por despertar a este. Se refiere miembro en ese sentido, entre comillas, a personas específicas de la membresía de la iglesia, en las iglesias locales, o se refiere a las iglesias como miembros de las asociaciones. Aunque puede ser imposible determinarlo con certeza, parece que es mejor entender la palabra según el último significado, es decir, que se está refiriendo a iglesias locales. En el contexto, la frase sean despertadas a, que se repite varias veces, aparece dos veces específicamente y en cada caso se refiere a la participación de una iglesia en el fondo. El interés de la visitación no era que los mensajeros tuvieran poderes obispales sobre las iglesias o miembros de las iglesias, sino antes bien que la participación en el fondo pudiera fomentarse entre las iglesias asociadas. Esta larga sección del informe narrativo de 1690 parece apoyar la idea de que comunión, según se describe en el 26, 14 y 15 de la Segunda Confesión de Fe de Londres, se refería a la membresía formal en las asociaciones, o sea, ser miembro de una asociación. Esta palabra comunión tenía que ver con ser miembro de una asociación en este contexto, ¿no? En el informe narrativo de 1691, las iglesias son llamadas específicamente miembros en varias partes. El siguiente fragmento es de lo más notable. Miren la forma de expresión ya en ese sentido como miembros. Para la preservación de la paz y la concordia entre las iglesias de nuestra asociación, en una debida ternura hacia todos los miembros en comunión con nosotros, se propusieron las siguientes preguntas y las respuestas que de ellas se
concluyeron como sigue. Mira qué bella esta forma de expresión. Preservación de la paz, concordia entre las iglesias y luego la debida ternura hacia todos los miembros en comunión con nosotros. Esta palabra comunión implica membresía en la asociación, o sea, una iglesia que es miembro de esta asociación. Hay un paralelismo estilístico, o sea, de estilo significativo en esta declaración. Los elementos de la primera cláusula, las iglesias de nuestra asociación, se repiten en la cláusula siguiente, solo que en términos diferentes. Los miembros en en comunión con nosotros. Las dos frases son funcionalmente equivalentes en contexto, o sea, casi que dicen lo mismo, y definen la naturaleza de la relación. En este caso, asociación es igual a comunión en ese sentido. Tenemos comunión con otras. Y me encanta esa palabra. Me encanta saber que en la iglesia los miembros de cada congregación son miembros y tienen comunión unos con otros, pero también las iglesias como miembros de una asociación tienen comunión una con otra iglesia. ¿Verdad? Estos días hablaba con un hermano que viajó a Tulcán a predicar allá. Digo, qué bello tener comunión entre iglesias de esta forma. Hablaba con un hermano de Salinas y conversábamos con ellos. Decían, manden saludos a los hermanos, que por cierto, saludos de los hermanos de Salinas, los hermanos de Manta, a nuestra congregación, porque eso es parte de tener comunión con ellos, acompañarlos, estar allí en representación de mi iglesia, en la ordenación de un pastor que ahora su iglesia es parte de nuestra asociación, predicar en una iglesia allá en Salinas, también representando a nuestra congregación con ellos. Es la forma en la que tenemos comunión y compartirles cómo ellos hacen las cosas. Lo bello que es ver una iglesia de 23 años que ha llevado sus procesos y está creciendo y sigue aprendiendo. Y nosotros vamos a cumplir recién 2 añitos, ¿verdad? Y hay tanto que aprender y crecer. Esa comunión es la preciosa comunión y la ternura que hay entre unos y otros. Si lo vemos de esta manera, la palabra comunión, la palabra asociación no son distintas. Amados hermanos, continuando, dice, las dos preguntas propuestas tienen que ver con el caso hipotético de un individuo que haya sido excomulgado de una iglesia y creyendo que ha sido agravado de ese consuelo en otra. La asamblea reglamentó que él tenía derecho a tal consuelo y entonces presentó un patrón a seguir a fin de lograrlo. Se usa comunión 4 veces y en cada caso tiene el significado de membresía. Estos ejemplos del uso de la palabra comunión proveen señalizadores contextuales importantes para determinar su uso semántico, el uso del término de la palabra en el significado, ¿no? En el capítulo 26, 14 y 15. O sea, para entender por qué se usa esta palabra aquí en este contexto, ¿sí? No solo usarlo como algo común, ¿no? Esto es comunión de esa forma, sino la cercanía y proximidad que había. Y como nuestra fe en común o nuestra confesión de fe lo reconoce y lo presenta. Por eso en muchos casos la palabra, por cierto, ¿no? El autor del libro que estamos leyendo es el autor de los dos libros que están allá atrás de la exposición a la primera confesión de fe y la exposición a la segunda confesión de fe. Y estos libros tienen la labor o la responsabilidad de mostrarnos a nosotros, que por cierto lo tenemos en nuestra biblioteca, ¿no? Esos términos. ¿Por qué se usó esta palabra? ¿Por qué el significado de esta palabra en este contexto? ¿Qué significa esta palabra para nosotros? Que puede sonar muy común, pero cuando la entiendes en su semántica, ¿verdad? En, en el estilo de la palabra y cada uso de esta, hay mucho más significado. Pero entonces, continuando acá, en muchos casos la palabra fue usada con el significado específico de membresía formal en el contexto de las asociaciones de iglesias, una unión orgánica de personas unidas por la fe y ritos religiosos comunes, el cuerpo organizado que profesa una misma fe. Parece que es mejor entenderlo de esa manera en la confesión misma. Pero entonces esto nos lleva, obviamente, a este punto o a este enunciado dentro de nuestra lectura. Les invito a que me acompañen a esta página que dice la membresía asociativa formal en los libros manuscritos de las iglesias. La membresía asociativa formal en los libros manuscritos de las iglesias. Vamos a estar leyendo un poco aquí. Si el significado de comunión en los párrafos del capítulo 26 que están siendo estudiados es verdad, es en verdad unión orgánica, uno podría esperar que los libros de las iglesias participantes reflejaran el significado en sus informes de las relaciones de las iglesias con las asociaciones. Ahora,
Vamos a estos para confirmarlo. Tal vez el libro de iglesia más importante a considerar es el de la Asamblea de Petty Friends en Londres. Como se argumentó anteriormente, buena parte de la evidencia circunstancial apunta a esta iglesia y a sus pastores, Nehemiah Cox y William Collins, como los escritores de la confesión. Así que su práctica arroja mucha luz sobre cómo se entendía en todos sus manuscritos. Hace mención del envío de mensajeros a las reuniones asociativas, ¿verdad? Este es los manuscritos de Petty Friends, recuerden eso. Además de la designación de oficiales de hombres como mensajeros, casi siempre Cox y Collins, obviamente. Otras dos entradas arrojan luz sobre este análisis. Entonces vemos el 28 de septiembre de 1679. Miren, se determinó lo siguiente en esa fecha. La congregación acordó que la iglesia que anda con el hermano Jones debía ser recibida en la asociación con ellos y que debía desearse que el hermano Dick y el hermano Dennis pusieran al corriente a los mensajeros de las respectivas congregaciones presentes en su próxima reunión, la cual ha de ser Hampstead, el sexto día del próximo mes, por cuanto esos hermanos están conjuntamente de acuerdo en representar al estado de la iglesia o de las iglesias asociadas en Londres en esa reunión. Miren esto, ¿no? Esas entradas que hacen, o cómo se llevaba a cabo esto, qué tema se trataba, cómo se recibió en iglesia. Miren la anotación del 29 de febrero de 1679, posiblemente 1680. Esto declara de esta forma. La congregación acordó, perdón, la congregación acordó concertar una asociación con la congregación que se reúne en Gravel Lane, de la que nuestro hermano Collins es pastor. Miren eso, me acordar en ese sentido el concertar una asociación allí. Si asociémonos con nuestros hermanos, caminemos juntos, ¿sí? En ambos casos se requirió asociación formal por parte de la Iglesia para concertar la asociación. Estos actos no eran simplemente relaciones amistosas para tener compañerismo, sino acuerdos en línea con todo lo que se ha observado anteriormente, o sea, estar en la misma línea, estar de acuerdo con todo lo que se ha observado, estar de acuerdo en nuestros documentos confesionales, congregacionales, en nuestras prácticas, donde, aunque no vemos uniformidad, porque no caminamos a eso, sí vemos una verdadera unidad y una buena comunión. Otros dos ejemplos, cada uno rechazando las propuestas para unirse a asociaciones, confirman el punto más aún. En 1691, una división tomó lugar en la iglesia de Herscheldown, pastoreada por Benjamin Keach, por el tema del canto de himnos, como ya lo vimos antes. De esa escisión se constituyó una iglesia en febrero de 1693, 94, y se conoce como la iglesia de Mespon. El 20 de mayo de 1694, este grupo analizó si debía enviar mensajeros a la asamblea que había de celebrarse en Londres la semana siguiente. Los registros declaran que se presentó una moción en cuanto a si enviábamos a uno o varios mensajeros a la asamblea la semana siguiente. Se acordó en sentido negativo no enviar a ninguno e incluso que no reconocíamos en absoluto esa reunión de la asamblea por sus irregularidades, algunas de las cuales son como sí. Entonces, miren la forma en la que se dice no a esto. Otras entre las irregularidades estaban la disposición de la Asamblea General de 1691 de permitir que las iglesias que cantaban himnos mantuvieran su comunión en la asamblea. La iglesia de Medspond estaba constituida sobre un principio rigorista. Creían que cualquier tipo de canto en la adoración pública era una intrusión malvada a la adoración a Dios y una señal de apostasía. Los asociaban con aquello que fuera menos riguroso o con con aquellos que rehúsan separarse del compañerismo de las iglesias que cantaban himnos. No podían tener comunión, asociación con iglesias que transigieran, ¿no? En 1706, la iglesia de Bagnio Cripplegate rehusó participar en la frustrada renovación de la Asociación de Londres. Sus registros declaran de esta manera. Miren cómo ellos rehusaron a participar en la frustrada renovación de la Asamblea de Londres. Recuerden que hubieron asuntos complicados también que se llevaban a cabo entre las iglesias.
Por eso debemos cuidar la unidad de nuestras congregaciones como de nuestras asociaciones también. Pero miren cómo ellos presentan esto. Algunas razones de por qué no enviamos mensajeros a la asociación que se reunió en Joiners Hall el 26 de marzo último, 25, perdón, de marzo último, ni a la reunión anterior en Mr. Denning Coffee House en el 18 del mismo mes, humildemente ofrecida a la consideración de todas aquellas iglesias de bautizados que han firmado o pueden firmar la confesión de nuestra fe, impresa en el año de 1688 y recomendada a las iglesias por la Asamblea General que se reunió en Broken Wharf, en Londres, en 1689. Miren, entre sus razones para permanecer distantes estaba la presencia de una iglesia bautista del séptimo día, que la Asamblea de 1689 había rechazado admitir, y la presencia de esa conocida iglesia arminiana que se reúne en Barbican. Y lo que era más importante, mira, ya hasta aquí vemos dos asuntos que a esta iglesia les volvió a decir, no podemos estar allí. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que hay una iglesia que lejos de ser adventista, los que guardan el séptimo día, no en el sentido del sábado y no el domingo, que son muy diferentes, no los adventistas no están, no entran en este cuadro. Estamos hablando de una iglesia bautista reformada, por así decirlo, bautista particular, que observaba el día de reposo en el sábado, sí, en ese sentido, que no estaban observando en el domingo ese día de reposo, que vemos una institución por parte de Cristo, una práctica apostólica, un ejemplo de las iglesias, sino que se iban guardando el sábado, pero ordenadamente en todos el uso de los términos, ¿no? Ellos guardaban esa unidad, pero no en tono, en acorde con la doctrina y la práctica de las iglesias bautistas de aquel entonces. Eran creyentes verdaderos. Solo que esa práctica, como aún ahora, nos costaría a nosotros pensar, ¿por qué guardar el sábado ahora? Si eso era parte de lo que era sombra. Bueno, el principio lo vemos claramente en las Escrituras y podemos aprender más sobre él, pero también nuestra confesión de fe sobre el día del Señor y el día de reposo, el culto al Señor, la adoración privada y pública, etcétera, ¿no? Dicho todo esto, entonces, en ese sentido, ellos rehusaron estar allí porque esta gente estaba allí, pero también otra iglesia que era conocida por ser arminiana y por lo tanto entonces no abrazar el entendimiento del sistema reformado de lo que se conoce como la doctrina de la salvación, o la soteriología. Y esto los privó a ellos de poder participar, ¿no? Cosas que con el tiempo trajeron tensión y dificultad, pero lo más importante, ¿qué era lo más importante? Puesto que el reconocimiento y ratificación solemnes de nuestra bien avalada confesión de fe, aprobada por la generalidad, o sea, la mayoría, como fue transmitida a nosotros en la plena evidencia de aquella palabra dicha por nuestros pastores fallecidos, etcétera, en la Asamblea General nos parece, como también pareció a ellos, que es algo absolutamente necesario para la justa y regular constitución de todas las asociaciones, pero la admisión de las iglesias mencionadas anteriormente en la asociación hace que esto resulte completamente impracticable. Qué fuerte, ¿no? Ellos entonces citan la importancia que tenía la suscripción a las confesiones para la Asociación de Londres de 1644, allá, y en 1652, la Asociación Occidental de 1656, la primera publicación de la Segunda Confesión de Londres de 1677, y para la Asamblea General de 1689, expresaron temor de que la admisión de las iglesias del séptimo día y la iglesia arminiana fuera un intento directo de socavar la influencia de la confesión en las asociaciones y anexan cartas de la Asociación de Bristol y de la Asociación de Bridgend North en Worcestershire en apoyo a su postura. Para esta iglesia, una base doctrinal debilitada impedía la asociación formal. No se unirían a esta asociación reavivada sencillamente porque dicha asociación no mantendría el estándar teológico estricto que había sido sostenido tradicionalmente entre los bautistas particulares. Esto es sumamente serio, mis hermanos. Cuando observamos esta forma de expresión y esta práctica nos recuerda que aunque de alguna manera podemos apoyar o ayudar a hermanos que necesitan ayuda aquí o allá, aunque tengamos muchas diferencias, hay cosas que tienen que ver con no solo círculos, sino círculos muy cerrados. Y no digo muy cerrados como si fuéramos estrictos y únicos y no existieran más, porque tenemos que tener mucho cuidado de pensar que
que somos la única iglesia verdadera y en Quito no hay más iglesias porque nosotros lo somos, ¿no? Eso es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Pero sí puedo decir con toda certeza que queremos ser una iglesia fiel y que en Quito quizás hay muchas iglesias que también pretenden serlo, pero también hay muchas más que no están siendo cuidadosas de exponer la palabra del Señor. Y entonces podemos caminar a buscar tener relación o caminar juntos o tener cosas que nos unan con alguna iglesia aquí o allá, entendiendo nuestras diferencias sobre todo, pero también viendo que lo que nos une es el Evangelio. Sin embargo, no podemos hacer concesiones con respecto a lo que creemos. Lo que creemos pesa mucho más. Y si podemos ayudar a alguien, lo hacemos. Pero no nos asociamos simplemente porque decimos ser hermanos, sino porque nuestra asociación se basa en lo que creemos y nuestras convicciones nos unen más que lo que sentimos. Por eso entonces anhelamos crecer más en nuestras asociaciones y anhelamos ver más iglesias plantándose que se unan a nuestras asociaciones. Porque si alguna iglesia quiere pertenecer a, tiene que leer la constitución de la asociación y entonces podrá unirse si está de acuerdo y si las iglesias de la asociación están de acuerdo. Pero aquí querían reavivar en este proceso de una asociación que ya hubo y que querían reavivar allá en el 1700. Las iglesias dijeron no. Esta iglesia de manera especial dijo no, porque lo que pasó en 1644, en 1652, en 1656, en 1777 y en 1689 no está de tono o acorde con lo que está pretendiéndose aquí, porque están permitiendo que dos iglesias que no están de acuerdo con nuestra confesión de fe participen de esto, y por lo tanto esto socava lo importante que es nuestra fe. Ese es el punto, ¿no? Conclusión, el peso de esta evidencia provee un fuerte indicio de que los párrafos finales del capítulo 26 de la Segunda Confesión de Londres abogan por el asociacionalismo. Miren eso, formal en su uso de la palabra comunión. Desde el inicio, por eso no es solo la comunión de, es que somos hermanos. No, no, no. Formalmente nos hemos asociado y caminamos juntos formalmente. En un sentido muy general, podemos decir, estamos unidos a los hermanos de tal lugar. ¿Por qué? Porque oramos por ellos. Amén. Y eso tiene que ver con nuestra confesión, lo que creemos. Y la oración, déjenme decirles, el Señor oye la oración de su pueblo. El Señor escucha las oraciones de su iglesia. Cuando cada domingo después del culto toman un tiempo y nos ponemos a clamar, Dios escucha y responde. Cuando cada familia se reúne por un momento y claman y ruegan, Dios escucha y responde. Se escuchó la voz de un hombre que clamando, el Señor respondió y detuvo el sol en un lugar y le dio la victoria, no por la fuerza humana, sino porque a él le plació dar la victoria, así al pueblo del antiguo pacto, cuanto más al pueblo del nuevo pacto por medio de sus oraciones. Por lo tanto, por eso clamamos unos a otros. Por eso estoy tan agradecido por las oraciones de nuestra iglesia, por mí, por mi familia, por el cuidado, por todas las cosas que el Señor está haciendo, por cada miembro, por cada hermano que se va uniendo, por cada salvación, conversión, bautismo, por cada comunión, porque el pecado siga siendo confesado, porque podamos ver más iglesias, porque la asociación siga creciendo. Todo esto nos fomenta comunión y en un sentido general podemos ver todas estas cosas funcionar. Pero qué importante es que las cosas funcionen de manera formal. Y cuando hablamos de formal, tiene que ver con formalmente doy este paso y cumplo con esta responsabilidad y me asocio y hago parte de. Entonces no solo llevo un gafete que dice mi nombre y que pertenezco a tal asociación, sino que en mí está la convicción de saber qué represento y que lo que represento es importante, no porque me sienta más reformado por ello, sino porque mi comunión con ellos es real, es real. Y la comunión que tenemos como iglesia es real. Y esa comunión nos obliga a cumplir nuestras responsabilidades y a disfrutar de nuestros privilegios. Así cada miembro en la iglesia local, así cada iglesia que es miembro de la asociación, y así en el cuidado que mantenemos de la autonomía dentro de las iglesias para la edificación mutua. Continuando aquí, desde el inicio del movimiento de la década de 1640, el patrón establecido en las relaciones intereclesiales apunta a este hecho. Entre los bautistas e incluso a veces de entre los independientes, la palabra era usada en un sentido técnico para referirse a las asociaciones formales. Cuando se dice, ustedes tienen comunión con esa iglesia, significa que ustedes están asociados formalmente con ellos. Un examen de estos dos párrafos confirma esta interpretación. Lo que se presenta como la práctica que se espera de las iglesias estas deben tener comunión entre sí. En el párrafo 14 se presupone en la solución de dificultades o diferencias en el párrafo 15. En este último párrafo, esta frase sí
lo cual, esta frase, perdón, emplea un gerundio. Muchas iglesias que estén teniendo comunión entre sí, lo cual probablemente implica una relación establecida en lugar de una convocación ocasional de mensajeros. Una relación ya establecida, ¿no? Me encanta pensar que también el mismo autor de este libro que estamos leyendo escribió un pequeño libro que se llama El tema de las asociaciones eclesiales. Un pequeñito libro, muy bueno, también es parte de nuestra biblioteca. Los bautistas modificaron la declaración de la plataforma de Saboya en el sentido en el que descartaron la frase en un sínodo o concilio. Esta modificación puede parecer pequeña al principio, obviamente. Puede parecer pequeña, obviamente, al principio. Ya, vamos acercándonos al fondo. Esta modificación puede parecer pequeña al principio, pero de hecho cobra significado. Como en algunos casos, el método independiente de tener comunión incluía la convocación ocasional de sínodos o concilios, y esto no formaba parte de la práctica bautista. La eliminación de esta frase apoya un entendimiento peculiarmente bautista de la palabra teniendo comunión. En su recensión del material de Savoy, ellos formularon la declaración para que reflejara la forma de gobierno ya existente y bien establecida. Al adoptar este lenguaje, confiesan su compromiso con el patrón existente entre sus iglesias. La parte final del capítulo 26, párrafo 15, debe leerse cuidadosamente. La forma de gobierno bautista, expresada en organizaciones formales, es la base para la solución de diferencias y dar consejo. El gerundio teniendo comunión implica un estatus de comunión presente y establecido, y este estatus establecido provee el foro en el que estos temas pueden encontrar solución. No necesitaban celebrar sínodos o concilios ocasionales, porque ya habían puesto en práctica los medios para solucionar los asuntos. Las reuniones de la asociación. Qué bueno tener reuniones asociativas. Las iglesias asociadas se reunían por un programa regular de acuerdo con sus costumbres y manejaban estos asuntos en sus reuniones de asociación. Un vistazo a los registros publicados de estas asociaciones demostrará precisamente que las asociaciones eran muy adecuadas para la implementación de la forma de gobierno que fue confesada en este párrafo. Cualquier otra cosa menos formal sencillamente no podía ajustarse a la doctrina o práctica de los confesantes del siglo XVII. Este estatus establecido, teniendo comunión entre sí, es la base para la solución de diferencias y dificultades. Así fue como las asociaciones bautistas particulares funcionaron por casi 50 años. Una abundancia de material en los escritos eclesiológicos, registros asociativos, documentos relacionados con las asambleas generales y varios libros de las iglesias apoyan la noción de que éstas entendían su comunión eclesial como una que era formal en su naturaleza. Cuando las circunstancias teológicas eran las correctas, concertaban alegremente arreglos estrictos y solemnes. Cuando no lo eran, venían las divisiones y las iglesias se separaban. Ambos casos ilustran la profunda importancia de las asociaciones estructuradas y ordenadas en la eclesiología bautista particular del siglo XVII. Continuaremos nuestra lectura entonces más adelante hablando del funcionamiento de las asociaciones bautistas particulares, pero hasta aquí sería entonces nuestra lectura por hoy. Nos queda posiblemente una última lectura, así que tengo algunas cosas que decir, pero déjenme parar acá esto.